El Señor esté con ustedes. y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo llamó Jesús a los 12 y los fue enviando de dos en dos, dándoles autoridad sobre los espíritus inmundos. Les encargó que llevaran para el camino un bastón y nada más, pero ni pan, ni alforja, ni dinero suelto en la faja. Que llevasen sandalias, pero no una túnica de repuesto. Y añadió: quédense en casa donde entren, hasta que se vayan de aquel sitio. Y si un lugar no les recibe ni les escucha, al marcharse, sacúdanse el polvo de los pies para probar su culpa. Ellos salieron a predicar la conversión, echaban muchos demonios, ungían con aceite a muchos enfermos y los curaban. Palabra del Señor. Bien, queridos hermanos y hermanas, desde la monición se nos va orientando sobre el espíritu de las lecturas de hoy, que es, como decía un servidor al principio, recordarnos la vocación misionera que cada uno de nosotros tiene por ser bautizado, por compartir la vida cristiana, porque hemos recibido el Espíritu de Cristo resucitado, que aviva en nosotros la vida de Él, nos mueve a desear los valores que Él predicó, que Él nos enseñó, que Él testimonió con su propia vida. Él es el Maestro, Él es la luz que viene del Padre. Siempre tenemos que contemplar a Cristo en nuestra vida de fe, porque si no podríamos hasta quedarnos como en conceptos, en palabras. Cristo es el hombre perfecto, es el Verbo encarnado, es decir, Dios hace morada entre nosotros. Por eso nuestra fe no es con algo, nuestra fe tiene un rostro, tiene alguien en quien nosotros podemos fijar nuestra mirada. Hoy día, que se habla tanto que a veces uno escucha, y ustedes yo sé que lo escuchan también, sobre todo en muchos medios de comunicación, aquellos que no quieren identificarse con nada. Y cuando le preguntan que si son creyentes, hablan de que sí, que entienden que hay una luz, que hay una energía, que hay una presencia, que todos esos conceptos que no terminan de ser banales, no tienen cómo entro yo en relación con una energía, cómo tomo un pedazo de esa energía y entonces comienzo a entrar en relación con ellos, a hablarle y que me sienta. Entonces, eso termina en lo que la iglesia tuvo que luchar mucho al principio, en un noticismo, en un esfuerzo permanente, en una creación mental, en un ejercicio mental, una gnosis, es decir, creada por el conocimiento, por la atracción mental. Nuestra fe cristiana tuvo un inicio. El Señor se reveló en la creación, llamó hombres y mujeres, a quien se fue dando a conocer. Abramos las páginas de las Sagradas Escrituras y vamos a encontrar todo ese camino de revelación de Dios. Pero llegado el momento culminante, como lo dice muy bien la misma Escritura, envió a su propio Hijo, a Jesús, que tiene un rostro,
Porque ya no es una energía, es una persona que ha venido a revelarnos el amor del Padre, que se ha encarnado, se ha hecho hombre como nosotros, pero perfecto. Por tanto, las enseñanzas de Cristo, el actuar de Cristo, siempre será luz para nosotros y debe ser inspiración, motivación. Y es a Él que seguimos, porque Él ha abierto el camino para que no nos quedemos como en ese vacío. Él nos ha dicho es por acá, para acercarse a nosotros. Dios ha querido acercarse al hombre, asumiendo nuestra propia naturaleza, para que nosotros, que no podemos abarcarle, podamos acercarnos. Él se ha acercado a nosotros para entrar en esa relación directa. Por eso la fe siempre a una persona, Jesucristo, Verbo encarnado. Cuidado con nosotros también caer en ese modismo. Por eso el Evangelio nos pide dar testimonio. Si eres cristiano, yo soy cristiano porque creo en Jesucristo, el Hijo de Dios, que se encarnó, se hizo hombre, nació de una mujer, por obra del Espíritu Santo, María. Ese es nuestro Maestro. Y es Él el que nos envía. ¿Y nos envía a qué? A reproducir la vida de Él. Es decir, nos ha enseñó a sus discípulos. Es bonito como entonces el Señor instruye. El mismo Marco nos dice cosas muy bonitas. Marco que se cree que fue el primer evangelio, nos habla, no en este texto de hoy, de que el Señor llamó a sus apóstoles para que estuvieran con Él y después para enviarlo a predicar. Primero para que estuvieran con Él, porque en ese estar con Él se aprende, porque Él es el Maestro. Estuvieran con Él, es una manera de decirlo, lo llamó y lo formó. Por eso a veces predicaba Jesús para toda la multitud y después a solas se reunía con los apóstoles y les enseñaba cosas, le profundizaba más los temas, sus enseñanzas, porque lo estaba preparando para una misión especial. Los llamó para que estuvieran con Él y después para enviarlo a predicar. Y hoy ya oficialmente el Evangelio nos relata ese momento en el que Jesús llamó a sus 12 apóstoles y los envió de 2 en 2. Importante, de 2 en 2. De una vez para enseñarnos que la fe no se vive sola, que no es un asunto personal individualista, que yo no soy el único que cree en Dios, que la fe no es un patrimonio personal mío, que no se resuelve diciendo Dios y yo. No. Hay una comunidad. Es decir, el testimonio de todos nosotros hace la iglesia. Y esa es la misión más esencial. El testimonio, el estilo de vida que asumimos por las enseñanzas que vamos asimilando de Jesús. Vamos asimilando esas enseñanzas de Jesús. Conocemos la realidad de esa casa. Es muy fácil pasar, Dios te ama, Dios te quiere, esto, conviértete, etcétera, etcétera, y seguir para adelante. Quedarse en la casa es también ver qué pasa en esa casa. Ver qué pasa al mediodía. Si fuera, ¿qué pasa al mediodía? ¿Qué movimiento hay al mediodía? Seguramente ya no seré yo el que tendré que predicar. Tendré que dejar que otros me prediquen, que otros me hablen. Y yo escuchar, cambiar de posición. No que me miren a mí y estén atentos a mí, sino también yo observar y contemplar esa realidad.
quedarse en la casa, echar también raíces ahí, raizar, es decir, no quedar nada más en las ramas, ver las flores, ver dónde están cimentadas las raíces que las sostienen. Y si no le reciben, dice el Señor, tampoco van a hacer la tragedia por eso. Al marcharse sacúdanse el pueblo, porque el evangelio es gratuidad y no es una imposición. Se anuncia y si alguien lo rechaza, no lo vamos a golpear por eso, ni le vamos, no, a nosotros nos toca echarle improperio y hacerle anuncio de condenación sin más. Eso se le deja a Dios. Se anuncia y se va uno a otro lugar. Pero no hay que rechazar y condenar y esto. El Señor que se encargue de eso, de lo que haya que hacer. Y que nosotros no podemos hacer nada, que lo haga el Señor. Pero sí que se sepa que fuimos y le anunciamos la palabra. Que después no tengan la excusa de decir, nadie nos la anunció. Ya ellos quedan como responsables, porque todo el que escucha el anuncio de Cristo ya es responsable. Se hace responsable. La luz vino al mundo, los hombres prefirieron las tinieblas. Si se te anunció y se te habló de la luz y tú no hiciste caso, ya es problema, ya tiene una responsabilidad y tendrá que dar cuentas al Señor, porque si Él te envió un mensajero y tú no lo escuchaste, entonces tienes que darle cuenta al Señor de por qué. Y así salieron entonces a predicar, echaban muchos demonios, ungían con aceite a muchos enfermos y los curaban. Esto es muy bonito, sin exageraciones. Porque todo hay que hacerlo desde la misión bonita que nos da la iglesia. Cuando ustedes van a visitar a un enfermo, ustedes como personas de fe, hay enfermitos que están en cama, tómele de la mano, denle un saludito así caliente en esa manita fría que tienen. Pónganle la mano en la frente, hagan una oración ahí. Eso es vida para ese enfermo. Jesús así lo hacía. Ustedes ven que Jesús le imponía las manos. Y en ese toque le transmitía también su propia vida. Porque a veces uno es tan sofisticado que a veces ora hasta de lejos y hasta con miedo. Entonces el verbo encarnado, Jesús se encarnó. Y encarnar significa que tocó la miseria humana. Jesús le ponía la mano a los leprosos y no tenía problema con eso. Ungir, orar. Si hay una persona con una herida, hay gente que lo hace tan bonito de ustedes mismos que van a ver los enfermos y si tienen una cosita eso es muy bonito. Entonces, eso es lo que significa esta frasecita que dice acá. Ungían con aceite y muchos enfermos se curaban. Esa cercanía, ese contacto directo con aquel que necesita. Ese era el estilo de Jesús. Así era que Jesús sanaba, así era que Jesús liberaba, así era que Jesús enseñaba. Jesús no estaba desde las grandes tarimas, moviéndose de un lado para otro y con un afán y con un ímpetu y una agonía que a veces uno escucha esa predicación y uno dice, ¿qué va a pasar? Estará en sus cabales. El evangelio no se predica así, queridos hermanos. Quizá en momentos hay que despertar, pero en esa agonía, en esa angustia y en esa desesperación. Porque el evangelio es amor, es una palabra de que salva, es Dios que te está hablando y Dios no tiene que explotarte el oído. Dios te habla al corazón. Dios te propone una palabra. Dios te señala un camino.
Dios enciende en ti una luz. Dios te da una inspiración interior. Dios te hace ver una necesidad. Pero nada atropellante, porque la grandeza del Todopoderoso es que su fuerza está en lo simple, en lo débil. Ahí está su grandeza y su fortaleza. Así se hace la misión. Por eso cuando hablamos de misión, a veces uno cree que no puede. Y todos podemos. Es entrar en la onda de Dios. Sintonizar con Él. Así fue que el Señor anunció el reino. Es que está muy fácil. Leamos a Marcos, por ejemplo, que es el primer evangelio. Leer a Marcos. E ir comparando quizás las exageraciones nuestras con lo que Jesús hacía, porque vale la pena también ver, cuando uno ve ciertas cosas, decir, cómo Jesús predicaba, cómo Jesús anunciaba, en qué tono lo hacía. Y uno va comparando lo que pasa hoy y lo que es el Evangelio. Entonces, está ahí. Gracias a Dios que está ahí, en la Sagrada Escritura, y que nosotros podemos constatar. Y no nos desviemos. Él es el maestro. Escuchémosle primero a Él. Y desde Él entonces podemos entender todo lo demás. Porque el Señor nos suscite en nosotros siempre esa alegría de querer comunicarlo, de querer anunciarle, de querer proponerlo también a otros que no lo conocen. Amén.